En Venezuela existieron muchas heroínas indígenas que participaron en las luchas de resistencia por la independencia de nuestros pueblos. Actualmente, nuestras mujeres indígenas continúan luchando contra la discriminación racial y de género, contra el exterminio de su cultura y su lengua, por la tierra, contra el saqueo y contaminación ambiental, y también por lograr servicios básicos como la salud y educación. Por ello, hoy más que nunca, siguen siendo heroínas. Aniguaya, Alejingua Chucua, Surupnate, programa Presencia Indígena Naca. Shihate, Hapo Instinte, Wanika, Hirinjana Iguaya, Surupnate, Shihate, Cachuera, Canara, la Asamblea Naca. La Asamblea Nacional Naca, Shihate, Micha, como Hotcato Puchka, Tileis Macarijuna. Bueno, nuevamente estamos aquí ante queridas y queridos usuarios del programa de Presencia Indígena. Estamos aquí nuevamente con el programa de Presencia Indígena. En esta oportunidad yo he invitado a dos personas muy especiales. Se trata de Eunice Martínez, una artista plástica, y también de Emilio Salazar Romero, que es un abogado, es un economista, un escritor, y el tema va a ser para hablar de eso que llaman los alíjonas heroínas. Bueno, para nosotros, ¿qué son? Son esas mujeres que lucharon, que tuvieron un papel destacado, que sea de vanguardia, sea, bueno, uno recuerda por la historia documental que hubo dos caquetías que atendieron a Francisco de Miranda cuando él llegó. Y sin duda alguna, esas mujeres tuvieron un papel importante a pesar de que eran las que preparaban los alimentos de Francisco de Miranda. Pero hay mujeres que tuvieron un papel decisivo. Entonces son ellos que son investigadores, que han escrito libros, que nos van a transmitir, porque este es un programa que además de ser informativo también tiene una finalidad pedagógica. Nosotros estamos haciéndole con este programa, y gracias al canal, gracias a la Asamblea Nacional, nosotros estamos ocupando estos espacios para resaltar, para informar, para compartir la historia de los pueblos indígenas, de esos que hemos estado invisibilizados. Nunca se ha contado la verdadera historia. Y entonces nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para demostrar que los pueblos indígenas tienen mucho que compartir, que los pueblos indígenas no hemos desaparecido y que no estamos dispuestos a desaparecer y que vamos a seguir compartiendo todo lo que podamos de nuestros pueblos, porque se han dicho otras cosas, se han dicho muchas mentiras. Entonces vamos a escuchar a Eunice Martínez, bienvenido a los dos invitados especiales, y cuéntanos, Eunice, qué es lo que, producto de tu investigación, quiénes son estas mujeres indígenas, esas que llaman ustedes heroínas. Bueno, sí, para que compartas con los usuarios y usuarias del programa de Presencia Indígena. Bueno, primeramente agradecidísima de estar aquí con su programa y dar la oportunidad de comentar y hablar de este tema que de verdad es bien apasionante, más allá de interesante, ¿no? Bueno, mi historia y mi relación con las mujeres, las heroínas de la resistencia indígena, como las llamo, vino a raíz de una investigación que comencé a hacer principalmente de las mujeres de la independencia. Pero cuando estoy en el tema de investigación me doy cuenta que el heroísmo de la mujer venezolana no comenzó en el tiempo de la colonia, sino que ya estaba establecido, fijado claramente con las mujeres de nuestras etnias que habitaban en ese tiempo, básicamente lo que era el Valle de Caracas, todo lo que era el tema, el Valle de Caracas. Entonces, por allí comencé una investigación no muy fácil porque precisamente los registros que existen no eran abundantes y había muchas contradicciones, y en otros temas habían, digamos, el minimizar este espacio. Sin embargo, una de las cosas que más me llamó la atención era que había muchas leyendas de las que está nutrida nuestra historia venezolana, que tienen que ver con un nombre de mujer. Cuando nos pusimos a hacer, porque había una parte de equipo mío trabajando, nos pusimos a ver quiénes eran estas historias, descubrimos que muchas de estas tenían bases históricas. Y entonces, por ahí fue el hilo, la punta del hilo, para comenzar a descubrir que dentro de la historia de resistencia había una presencia bien importante femenina, que no fueron nada más
mal contada la historia de nuestros caciques indios, sino también la historia de ella, y que había sido muy injusto. Básicamente Sí, mi porque tema... pareciera que el proceso de independencia inclusive pareciera que comenzó en 1811, no en 1810. Y en No, una o tierra sea, donde no, solo habían hombres. no se habla. Pero desde que llegó el invasor aquí, desde que aquí nos llegó el primer imperio, los quienes hicieron resistencia, Claro. y quienes se enfrentaron. Y ya había Fueron una los lucha. pueblos indígenas. Sí, No, siempre hubo resistencia de una tribu contra otro porque se buscaba era consolidar la nación, hacerla nacional. Aquí hubo dos corrientes poderosísimas, que eran los cumanagotos y los arahuacos. Los cumanagotos en la parte del litoral, cubriendo hasta el centro del país, y del sur eran los arahuacos, con sus respectivas lenguas. El anacarina rote no es nuevo, es muy viejo, y esa resistencia se fue multiplicando, donde la mujer tuvo una participación constante, la mujer valiente, heroica, batalladora, no solamente en la tierra cultivando, sino al lado del marido, fabricando lanzas, fabricando flechas, construyendo, atendiendo el hijo, pariendo en una horqueta, porque no había parturiente, ella misma se asistía. Ese es el heroísmo de la mujer nuestra. En estos días yo estuve... Muchas de esas mujeres también asumieron después la vanguardia. La dirección eran caciques. Por eso yo me atreví a escribir Apacuama, que no es Apacuana, como dicen despectivamente por ahí, a raíz de una mala interpretación de Isaac J. Pardo, que fue un escritor de 1953 que publicó esa novelita en esta tierra de gracia. En esta tierra de gracia, porque cuando llegó Colón allá a la isla Culebra, donde está el Macuro, el hoy Puerto Macuro, allí él dijo, le escribió al rey y le dijo, he llegado al paraíso, esta es una tierra de gracia. Y a él le gustó la frase y escribió la novela, muy buena la novela, pero no investigó acuciosamente, sino que le puso el nombre a la mujer heroica, que era una Casandra, una pitonisa, que ella decía, vendrán hombres blancos, nos invadirán, nos destruirán. Decían que era una bruja. Ella, una mujer valerosísima, una mujer que fue ahorcada, sacrificada. Entonces yo vi el ballet que se hizo en el Centro Simón Bolívar cuando Pérez Jiménez, yo era muy joven, y hablé con Yolanda Moreno, que era una bailarina indígena, una de colores nuestros, una muchacha que actualmente ya es una señora mayor, pero es una gran artista. Y entonces estuve hablando con ella y me dijo, ven a ver esto. Tamanaco es el gran luchador del centro del país con Tiuna, con Conopoima, con Guaycaipuro, y hemos hecho este ballet. Y entonces sale Tamanaco y sale ella bailando. Ella era la novia de Tamanaco. Entonces me impresionó tanto, yo cogí el nombre, investigué y comencé a investigar. Viajé por Europa, por el México, Canadá, por todas partes, y comencé a recabar información, y es donde escribí Apacuama. Es Apacuama, no Apacuama. Apacuama significa montaña, valle, árbol hermoso. Ese es el término traducido en lengua caribe. Tú hablas en tu lengua de Guayú o lengua motirona de allá de la Guajira, correcto, pero es un derivado de la Cumanagoto. Entonces ese personaje de la mujer encarna tan profundamente el heroísmo, que yo en estos días estaba viendo la forma vil, procá, indecente de un periódico por ahí ofendiendo a la mujer venezolana. La mujer venezolana es la más valiente, si se quiere, del mundo. Yo lo digo por mi madre, Cruz Romero, y por mi mujer Iraida Álvarez de Salazar, una mujer que me acompañó durante todos los años de lucha y siempre a mi lado, pendiente si caía preso, dónde estaba, si estaba desaparecido, me buscaba ya un día a esa mujer pariendo a su hija en sus brazos. Le dimos una ametralladora a mi mujer y abajo el brazo puso las ametralladoras y el niño atrás y pasó por enfrente de la Digepol. Ella es una mujer heroica, eso no lo hace ninguna mujer, esa es una mujer valiosísima. Y después que tú llegas, vas a sacarle el cuerpo a esa mujer, vas a despreciarla. No, la mujer es tan igual al hombre, en sexo y en coraje y en labor. De tal manera que la labor que estás haciendo de resaltar, recoger, rescatar, proyectar la imagen, la figura y el valor de la mujer indígena, se multiplica con el valor y la mujer de todas las mujeres venezolanas, que en realidad son, y esto sirve... Es que a los mismos hombres los han visibilizado. Exacto. A nosotros, porque hay un racismo, hay una actitud porque tuvimos de desprecio hacia los pueblos indígenas. Unos escritores que deliberadamente venían ocultando las hazañas, el sacrificio, el denuedo
contra los indígenas nuestros, los aborígenes nuestros. Ellos llamaban a los españoles ochíes, que quiere decir descuartizador, porque el español venía y te agarraba preso y decía, ¿dónde está el oro? ¿Qué es eso? Te buscaba. Y de ahí fueron creando la imagen del oro, del dorado, y mataban, descuartizaban al indígena. Y entonces los indígenas nuestros decían, ahí vienen los ochíes. Y huían al monte, huían al río, pero aquí hubo grandes batallas. Aquí hubo la batalla del Guaire, la batalla de Araure, la batalla de Maracapana. Todas esas son batallas gigantescas que confrontaron los indígenas nuestros, que eran Cacique, Apoto, Atonay, Sibierene, que ahora, es el nombre que se le da al Ahora, cacique fíjate nuestro. una cosa, Emilio. Vamos a continuar escuchando a Eunice. Ajá. Y entonces, como producto de esas investigaciones que tú has hecho, ¿cuáles las mujeres, digamos, si tú quieres compartir esa reflexión con nosotras y nosotros sobre estas mujeres que se destacaron? ¿Quiénes eran esas mujeres para que los usuarios y usuarias la conozcan? Ya el profesor habló sobre una que de hecho en los registros se menciona como la primera mujer heroica sobre esta tierra, que es Apacuama o Apacuana, como no, sí, pero me refiero a los términos en que está escrito. O sea, la mayoría de la información lo dice así, bueno, es un poco el jugar con los nombres, pero no solamente está el tema de ella, están temas como el de Urimare, que existe una referencia de haber existido, está el tema de Urquía Marú o Urquiza Marú, que era la mujer de Guaycaipuro, y aunque el relato de ella no era tan grande cuando investigamos, vemos que había una presencia de una mujer al lado de Guaycaipuro que no era precisamente nada más para parir a los hijos, sino que era una mujer que batalló y que estuvo cerca de él. Y uno de los nombres que más me llamó la atención fue el de Ana Soto. Ana Soto, aunque parece un nombre muy español, era una indígena, cacica Gallona y Camargo, y estuvo en los lados de Barquisimeto, conocida como el Espanto, porque esa mujer prácticamente fue quien organizó lo que llamaríamos ahora una guerrilla en la montaña. Ella había sido primero, luego de ser sometida a su pueblo, era la cocinera de un español, pero cuando ella empezó a escuchar que había levantamientos negros o afrodescendientes, como decimos ahora, y que ya había muchos focos, ella decide fugarse y se va a la montaña, y así mismo reúne una cantidad de indios y de negros esclavos fugados. Y bueno, Ana se convierte en esa leyenda, pero no una leyenda mito, sino una leyenda realidad, donde ella empieza a hacer toda una resistencia contra los españoles o los conquistadores, entre comillas, en ese tiempo. Discúlpame, Eunice, necesariamente pues tenemos que hacer una pausa, y entonces ahora yo quiero que continúes con esto porque es una historia muy interesante. Alejen guayguachuco, ajá, tapa guaya. Aniguaya, alejen guachucoa. Guapo en todos los que Eunice. Bueno, vamos a continuar escuchando esa historia tan interesante que nos está narrando Eunice. Bueno, adelante, Eunice. Bueno, comentaba la historia de Ana Soto, o Ana Solí, como comentaba hace poco, que leí en una última investigación, aunque este nombre no está verdaderamente basado histórico, no sé si verdaderamente será su nombre, pero realmente lo más importante de estas historias de estas mujeres
guerreras, algunas cacicas. Primero, lo adelantado que estaba la sociedad, la civilización indígena en comparación con la colonia o los, entre comillas, conquistadores. Fíjate, en una sociedad española donde la mujer estaba reducida a la intimidad del hogar, a ser la madre solamente, la que lleva la familia y la que procreaba, la que tenía los hijos, Sí, vemos ¿no? la compañera, pero era del hogar. Del hogar. Fíjense que no hay ninguna referencia a una mujer que haya sido, haya venido como conquistadora o haya tenido algún rol importante. Sin embargo, en nuestra sociedad o en la sociedad indígena de ese momento existía el cacicazgo de las mujeres. Y eso significaba que el papel de la mujer, como en el caso se ha mantenido en las etnias wayú, y eso lo conoce usted mejor que nadie, se mantiene ese respeto hacia el rol de la mujer en la sociedad. Y eso se veía en estas historias. Tanto así que nos conseguimos a mujeres cacicas, como Ana Soto, el caso de Urimare, que es una luchadora, una guerrera, que se hace guerrera. El mismo caso de Apacuama, que se asume que era una cacica. ¿Podemos saber un poquito más de Urimare? Urimare, bueno, la historia de Urimare es un pie leyenda y un pie historia. Sin embargo, Urimare, hay una historia que me encanta y estuvimos buscando información y la apoya. Dice que Urimare decide hacerse guerrera, pero entre la etnia de los mariches, la tribu mariche, bueno, no era permitido mujeres que guerrearan, ¿no? Que fueran así a la guerra. Sin embargo, ella se fue entrenando y hay una leyenda, dice que ella le dice en una de las tantas reuniones que habían a Guaycaipuro que le permitiera guerrear con ellos. Dice la historia que le dijo, por supuesto que no. Sin embargo, ella le pide que guerree con ella y que si ella logra ganar ese combate que hacían, pues se lo permitiría. Y dice la historia que ella ganó, que ella le pudo ganar a él. No sé hasta dónde esa historia puede ser cierta, pero es bien hermosa y en la actualidad la parte histórica cuenta que hacia los lados de la cueva del Guácharo, cuando ellos tuvieron que replegarse hacia esa zona, ella comenzó a asumir y a guerrear allí. Como todas las historias, era una india muy hermosa que atraía a los españoles hacia esa zona y allí era un sitio, digamos, la antesala de la cueva donde podían atacar de la mejor manera. Hablo mucho de la leyenda porque cuando estuvimos en Guácharo, en la cueva del Guácharo, nos mencionaban que el espíritu de ella todavía protege las cuevas porque antiguamente se decía que los ancestros vivían allí. Y era muy difícil cuando empecé a investigar sacar la parte histórica verdadera de la parte leyenda hasta que decidí asumirla como tal. Nuestras historias de las mujeres guerreras de la resistencia están totalmente, digamos, recubiertas de una magia hermosa, pero no por eso son menos verídicas que otras historias. Y bueno, está llena totalmente la historia de mujeres como la india Tibisay, como Quisire, la india Quisire. Esa fue una historia que conseguimos en los puertos de Altagracia, investigando acerca de Ana María Campos. Y el cronista que hablaba conmigo me preguntó que si había escuchado de ella. Le digo, conozco un pueblo que se llama Quisiro. Claro. Me dice, bueno, en nombre de ella fue creado esta región, pero la historia fue cruel y en vez de llamarse Quisire, se llama Quisiro. Y pues senté a escuchar la historia. Yeah. La historia cuenta de una mujer guerrera. En este momento no recuerdo exactamente cuál era su descendencia, o sea, su tribu, pero debe lo más... ser de los Añún, posiblemente, ¿no? Porque son los que vivían en los palafitos. Sí, porque aparecieron en los alrededores del lago, yo no lo sé. Es cenagoso el espacio. Sí. Lo importante es que cuando Ampiés decide invadir esa zona... ¿O sería Caquetía? ¿Qué sería? No, creo que era más Caquetía, si mal lo recuerdo. Ah, ya. Pero lo más atractivo de esto es que ella decide darse cuenta que la gente que viene con Ampiés era mucha y ellos eran pocos. Decide crear muñecos de arcilla, de la misma ciénaga, ¿no? Y hicieron como un camuflaje de muchas cabezas y bustos. Y la que decide la acción es ella.
Y por un tiempo ellos cuando asomaron a la zona donde ellos estaban, pues parecían que había mucho y eso les permitió crear otras estrategias de guerra. Y bueno, en una de esas batallas, guerras, ella muere, pero lo más importante aquí era esa creatividad aplicada a un ideal. Sí, claro. Entonces poco a poco se fue ensamblando la historia de que es posible que en Quisiro no lo conozcan. Y entonces fíjate lo interesante que es esto, ¿ves? Sí, incluso, quizás hay que indagar más. Y averiguar más. Y sabes lo importante que yo creo de esto, es que eso combatiría el racismo, eso enaltecería y un poco contribuiría también a que los venezolanos y las venezolanas también reconozcan su parte de identidad indígena, ¿ves? Porque el mismo racismo, si nos han mostrado lo malo de los pueblos indígenas, bueno, unas guerreras que existieron, a lo mejor esta gente, como Quisiro, pues se sentirá orgulloso. A lo mejor ni siquiera hay una estatua como se acostumbra, a lo mejor ni siquiera se conoce esa historia local y eso sería bien bueno que se siguiera investigando y puede que el cronista de allí de los puertos sepa algo de eso, digo yo, no sé. Sí, bueno, ahorita estamos en proceso de investigación porque es la última historia que he tenido. Poco a poco la gente va sabiendo que estoy en esto y entonces me van llegando historias que luego tengo que saber hasta dónde son ciertas. Pero yo pienso, Noelí, que lo más importante de todas estas historias, y como usted dice, ¿cuál es el espacio que tuvo la mujer venezolana desde la resistencia indígena? ¿Por qué es necesario saber estas historias? ¿Para qué me sirve a mí, la mujer actual, esas historias? Más allá de tener un conocimiento, valga la redundancia de historia, es que nosotros necesitamos, tanto hombres como mujeres, asumir una pertenencia hacia nuestra historia. Cuando yo siento que esta historia me pertenece, cuando yo dejo de ver a las mujeres heroicas de este país como seres lejanos, como seres superiores, que no tienen ninguna identidad conmigo, pues lógicamente no hay interés. Pero cuando yo logro entender que estas mujeres luchadoras, bien sea de resistencia indígena o de época de la independencia, eran iguales a como soy yo, con miedos, con amores, con temores, con dolores de vientre a lo mejor, con muchas cosas que nos ocurren a nosotras ahora, pero que ellas lograron hacer cosas importantes en un radio de acción pequeño, como quizás lo tenían las mujeres de otras épocas, pues lógicamente yo empiezo a tener una relación con ella y empiezo a entender cuál es mi papel en este momento histórico. Entonces, tiene dos razones el hecho de tener de conocer la historia. La historia es más allá que un tema de conocimiento general. La idea es saber para qué es para mí en este momento la historia, qué herramienta me puede dar este conocimiento. Sí, es que también, disculpa, es que también la misma el modelo de educación que hemos tenido nos ha hecho ver, y la misma crianza que se nos, porque cómo nos han introducido un modelo de crianza, un modelo de educación, y entonces a la mujer se le ve como la tipa, bueno, débil, Designada. la mujer que solo claro, la pedagogía. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que fíjate, en mi pueblo, por ejemplo, somos una sociedad, el pueblo guayú es una sociedad matrilineal, la mujer se le enseña a ser una lideresa, a la mujer el proceso de socialización de la educación se le da una gran importancia, y allí que eso no se descuida hasta que la mujer se muere, y porque es la transmisora de la cultura, es la que guarda los secretos, la que guarda esos secretos que no se pueden difundir. A los hombres, cada vez que nace una mujer, es lo más grande para el pueblo guayú. Y entonces a los hombres, y no quiere decir que los hombres no tienen ninguna significación, a los hombres se les dice, ¿por qué hay que querer, hay que respetar a las mujeres? ¿Cuál es el sentido? Y se nos da toda una clase sobre eso, a hombres y mujeres. Entonces, en una sociedad como esta, que han minimizado tanto a las mujeres, entonces esa es parte de la visión capitalista, de este modelo, de esta visión del mundo, y entonces por eso nosotros a través de este programa queremos destacar también lo que ha sido el papel, la importancia, en este caso de la mujer indígena. Bueno, necesariamente tenemos que hacer una pausa y ya volvemos de nuevo. Aleje Nuajor o Guachucua. Apacuama, señora cacica de los Quiriquire, en los valles del Tuy,
Fue una mujer indomable, reconocida como la primera heroína indígena de Venezuela. Ella es quien anima a los indios a iniciar el rompimiento con los blancos invasores. Fue considerada una hechicera, pero sus hechizos no eran otra cosa que predicar la libertad de su tierra y de los suyos. Ani waya ale hin wachukua holus pura washanya na namana ali hun yakan ya. Wayu ya no suatijaño. Bueno, entonces ahora en esta oportunidad vamos a escuchar a Emilio, al profesor Emilio Salazar, que nos siga narrando un poco más sobre Apacuama. Estoy entre las mujeres, aquí soy bendito. Sobre, sí, señor. Bueno, mira, eso que tú dices antes, la elección de los caciques, de la cacique, se hacía en forma democrática. Iban hasta los niños, las mujeres, los ancianos, y entonces ellos tenían su cuerpo de beligerancia. Entonces discutían y elegían, escogían al joven más robusto, más fuerte, más destacado, y lo elegían cacique. Y lo mismo hacían con las mujeres. Habían cantidad de mujeres que eran caciques, no solamente jefes de familia y trabajadoras. Entonces Apacuama era una de estas que al morir Tamanaco, al morir Guaycaipuro, la eligen democráticamente cacique de la región. Ahora, antes de eso, en 1560 se produce en Venezuela, fíjense ustedes, algo fundamental y que la gente no conoce y a veces no, por investigación, se da la primera confederación latinoamericana y especialmente venezolana, se da aquí en Venezuela, convocada por Guaycaipuro. Guaycaipuro era un hombre alto, fuerte, que tenía el don de la lengua, hablaba varios idiomas, y entre esos participó Apacuama y participaron cantidad de mujeres en esa gran confederación. Y fíjense ustedes, un siglo y medio después, en 1724, se celebra en la península del Labrador entre Estados Unidos y Canadá la asociación, la confederación de las 6 naciones. ¿Qué pasa? Cuando ellos crean eso en 1724, al producirse la independencia norteamericana en 1776, ¿qué dice Washington? No pueden haber varias naciones, tiene que haber una sola, tiene que ser los Estados Unidos de América. Y ahí entre eso va un muchacho que es teniente, que se llama Monroe, que después fue en 1821 presidente, y de ahí nace la doctrina Monroe, América para los americanos. ¿Por qué? Porque destruyeron la raza indígena, Sioux, Apaches, Navajos, Pies Negros, lo destruyeron en la península de El Salvador, matándola a eso. Por eso Apacuama aquí tiene un papel preponderante, porque ella es la que encabeza las huestes, le da la batalla constante en Caracas, en Petare, en Guarena. Una cosa, ella asume cuando muere Tamanaco, cuando muere... Ella asume el mando, ella va al entierro de Tamanaco, que es aquí en las filas de Mariche, se hace una extensión fúnebre, un cortejo fúnebre grandioso, ella pronuncia sus palabras y entonces ella se viene con un grupo de gente y se va buscando, pero ella ya tenía conciencia dónde iba. Ella venía de la sierra, de la cordillera del interior, entre Machurucuto y lo que es Caucagua, hay una sierra que se llama Apac, A-P-A-K, Apac. Esa sierra, ella había nacido allí, entonces ella busca la cuenca del río Tuy,
y se acuerda que existen las cavernas y se va a las cavernas. Esas cavernas tenemos nosotros que buscarlas, escrutarlas, determinarlas, porque puede servir de epicentro de turismo para Venezuela. Es una cueva que es más penetrante que la cueva del Guácharo y está aquí en Jumare del Tuy, que eso hay que ir a verlo. Y entonces, claro, que era difícil que ella la encontraron, que ahí fue que ella se escondió. Y ella la buscan para matarla porque la traiciona un cacique que se llamó Mamarcina, y ese señor traicionó junto. Yo vi por ahí un barco en estos días llamado Guaycamacuto. Guaycamacuto con Araicabucto fueron dos traidores que traicionaron a Naiguatá y a Paisana y se lo vendieron a los españoles. Yo supongo que Chávez a lo mejor no se ha dado cuenta que ese barco lo bautizaron fue en España, Guaycamacuto. Yo dije, pero eso no puede ser. Guaycamacuto fue un traidor, no puedes poner un barco un traidor, claro. Tienes que ponerle Tamanaco, Paisana, Naiguatá, esos sí son luchadores. Bueno, volviendo a Pacuama, entonces ya encabezó legiones de 2.000, 3.000 hombres, que en esa época no existían, y los entrenaban, los preparaban, y era una mujer respetada, querida por todos ellos. Ese es un libro que debe servir de enseñanza en los colegios, para que la juventud aprenda, sobre todo la mujer nuestra. La mujer nuestra, ella misma no sabe quién es. Tú hablaste antes de compenetrarse, eso es, la mujer tiene que compenetrarse con los luchadores, con los hombres que hemos luchado, con los hombres que hemos estado presos, que hemos dado todo por la vida, no solamente con el libertador Simón Bolívar, con los héroes de la gesta emancipadora, sino con esos aborígenes que hoy están ahí en la leyenda. Esa leyenda sí hace historia, y la historia es lo que nosotros tratamos de hacer. El comandante Chávez lo dice todos los días: vamos a construir el socialismo no existe, pero vamos a hacerlo, y lo estamos haciendo porque tenemos voluntad, tenemos intención y tenemos el coraje para hacer de Venezuela una patria soberana, que nadie venga aquí a meter las patas ni a meter las narices. Nosotros le quitamos, le dimos a estos países, 6 países la independencia, y no les cobramos nada, no les pedimos nada. Ahora, sí, fuimos hacia el sur, podemos ir hacia el norte y le podemos quitar las barras, las estrellas y hasta las plumas a la águila, porque el soldado venezolano es un soldado de coraje. Aquí los que hicieron la independencia de Ayacucho, la gente ahí dice que fueron los blancos. No, los blancos eran los generales, los oficiales, lo hicieron los indios, lo fueron los negros. Bolívar decía: rescáteme, mándeme a reclutar indios y negros, y eso eran los soldados que descalzos fueron hasta Ayacucho y montados en burro. Eso lo hicieron los indígenas nuestros, y los escritores nuestros, los historiadores, han ocultado eso. ¿Quién lo puede ocultar? Bueno, demasiado hizo Girfoltur con escribir sus 3 tomos de la historia constitucional, pero los otros no han hecho nada. Por ahí un señor que se llama Guillermo Morón, que ese señor no es historiador, él se puso a escribir y hace una historia, y entonces resulta que ahí encuentras tú ampulosidades, mentiras, escamoteo. No se puede escamotear la verdad. Los indios nuestros fue el primer pilar de la nacionalidad, de gestar la democracia, tanto que Bolívar decía que Guaycaipuro era un príncipe, era un héroe. Eso era. Y cuando la guerra-muerte, ¿quién crea la guerra-muerte aquí? No fue el diablo Nicolás Briceño ni el decreto de Bolívar en 1813, no, lo crea fue Guaycaipuro y esa legión de comandantes que dijeron: bueno, ellos no quieren descuartizar, nosotros les vamos a quitar la cabeza, y así nació la guerra-muerte, 300 años antes del decreto de Simón Bolívar. Los indígenas tienen su pedestal, y eso es lo que tratamos de hacer, de proyectarlo, de recogerlo, y sobre todo en las mujeres esas que tú has mencionado, Tibisay, Urquía, que era la mujer de Guaycaipuro. Guaycaipuro lo quemaron con su mujer y sus 5 hijos. La gente dice que Guaycaipuro era el papá de Chacao. No, Guaycaipuro era un muchacho joven, cuando lo mataron tenía apenas 29 años, no podía ser padre de Chacao, entonces Chacao ya era un hombre. Entonces por ahí vi yo un tipo hablando, he escuchado cantidades de barbaridades, y entonces vamos a limpiar la historia, vamos a hacer una historia verdadera desde el principio hasta la actualidad, pero una historia con proyección científica, con proyección dialéctica, con proyección socialista. Ahora, No es Emilio, historia capitalista. ahora fíjate una cosa, ¿no? Esta Apacuama, que era una guerrera valiente, ella tuvo una hija. La abuela se llamaba Pacuama. Ajá. Apacuama era la pitonisa, la Casandra, la que decía. En México hay un personaje que se llama la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Y Sí. Quetzalcóatl decía: vendrán hombres blancos. Claro. Bueno, aquí también
Cassandra no era Quetzalcóatl, era una pitonisa nuestra, y ella decía, vendrán hombres blancos y nos van a quitar las tierras, nos van a sacar, nos van a matar. Entonces los españoles, ya ella había parido su hija. ¿Qué es lo que nosotros llamamos a los guayú? Llamamos obras. Ajá. Entonces la ahorcan, la hacen presa y la ahorcan ahí en un zanjón de Charallave, ahí la ahorcan. Pero ya la hija había nacido y vivía con Guasema, con su esposo. Guasema era un cacique que peleó en Maracay, que peleó en todas partes. Y todos esos caciques se conectaban entre sí porque detrás de ellos venía la persecución, la muerte, raptaban a las mujeres, violaban a las mujeres, mataban a los niños, les quitaban el oro, los animales. Esos eran los españoles. Los españoles hicieron eso, vengándose de nosotros, como ellos cobrándose lo que le hicieron los cartagineses, los romanos, que los desmancharon, los tarteses fueron los primeros, los primitivos habitantes de España, y eso lo desaparecieron los cartagineses y los romanos. Español significa conejo, Hispania significa conejo. Entonces vinieron los celtas, los druidas y los iberos. Bueno, ellos se vengaron contra nuestro y nos sacaron a nosotros la sangre, la carne, donde había un indio, bueno, ese era un maldito. Fíjate, Emilio, se cuenta, ¿no?, que estos hechos que ocurrieron con los pueblos indígenas fue el genocidio. Un genocidio más grande que se haya cometido ahí lo en la digo humanidad. yo, es un genocidio. Y entonces, bueno, yo creo que nosotros, yo sigo insistiendo que para combatir esa discriminación que hay hacia los pueblos indígenas, de vernos como seres inútiles, ¿verdad?, de que no se hizo ningún papel. Es muy triste cuando se habla del arte, por ejemplo, que nos enseñan a nosotros en educación artística, cuando estudiamos, que aparece, tenemos que estudiarnos los adornos del sarcófago del faraón de Egipto. Muy bien, eso es arte, yo no lo pongo en discusión. Pero cuando se habla del arte indígena, entonces aparece, aquí dice, sí, bueno, se destacaron los mayas, los aztecas, los incas. Sí, también es verdad. Pero ¿qué queda? ¿Cuál es el mensaje que queda ante los venezolanos y las venezolanas? Que no fuimos capaces de ningún hecho cultural. Eso es inadmisible. Esa es una deuda histórica y artística que hay. Y por eso nosotros, no lo hicieron los españoles. Esto que estamos haciendo es parte de ese trabajo. Las calzadas del llano lo hicieron los indígenas. Nosotros que lo hicieron, que son los caminos anchos. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera contribuir y llamar a todos a través de este programa, otra gente que pueda, digamos así, dar más información, hacer más aportes para que nosotros reivindiquemos esta historia verdadera de los pueblos indígenas que fueron los que enfrentaron al primer imperio que vino, que quiso quitarnos aquí las tierras. Bueno, necesariamente tenemos que volver, tenemos que hacer una pausa. En Hollywood, Huachuco, Atahuala, Yoirua. Es el tiempo de la Revolución Bolivariana, donde cada mujer que vive en esta tierra ha encontrado en nuestro comandante Chávez unas fuertes y dulces manos para que sigamos avanzando junto a él con el paso firme y seguro hacia la patria libre que soñaron, lucharon y por la que murieron nuestras heroínas. Eunice Martínez. Ale shi Huachucoa, Sura Washington va Eunice.
Eunice, tú nos dejaste así el saborcito sobre Tibisay, ¿no? ¿Qué pasó con Tibisay? ¿Qué es lo que tú has investigado? ¿Quién Bueno, fue ella? ¿Dónde estuvo? Quienes han estado en el parque de los Chorros de Milla se consiguen que hay una india muy linda, una escultura en la entrada de los chorros, ¿no? Ella es Tibisay. Tibisay fue la compañera del cacique Murachí y cuenta la historia que ella, luego de estar junto con él en las luchas y en las guerras, ella muere. Es una historia breve, pero me da pie para hablar de algo bien importante. Él le dedica, así como hemos escuchado la historia del Taj Mahal, que este gran hombre le hizo un sitio hermoso a su esposa, Murachí le regala todo lo que es el espacio de los Chorros de Milla, que ahora es un parque nacional, a esta mujer. Y dice que las lágrimas de ella están en esas columnas de agua, ¿no? Cuando empezamos a investigar esta historia de Tibisay, verdaderamente existió, verdaderamente fue una mujer luchadora, o sea, aliada. No habla de haber guerreado en batallas, pero sí de ser esa aliada, no atrás, sino adelante, de su compañero. Y volvemos a conseguir la historia donde la presencia de la mujer indígena era primordial, era el elemento tomado en cuenta por su compañero. Y como mencionaba el profesor hace unos instantes, ¿de qué nos basa estas historias y estas leyendas? Porque algunas son conocidas como leyendas, pero son historias o leyendas que nos llevan a realidades donde sencillamente nos conseguimos una historia de mujeres indígenas venezolanas que tuvieron un papel importante y que es tan parecido a lo que estamos buscando en la actualidad. ¿Por qué digo esto? Hablamos de un socialismo donde buscamos una pertenencia, donde buscamos un espacio justo para el trabajo, para el papel de la mujer, histórico, político, económico, en todos los aspectos. Y entonces cuando viramos atrás de la historia nos damos cuenta que venimos de una herencia donde la participación, vuelvo a decir, de la mujer siempre estuvo en su sitio. Esto nos va a ayudar a romper con ese conocimiento que nos dieron hasta ahora, esa cultura de la mujer sumisa, de la mujer solamente aliada para ayudar, o la mujer sencillamente que se encargaba de procrear la familia, de tener a los hijos. Venimos de una cultura donde la mujer ha sido importante, protagonista de momentos importantes de nuestra historia. A nosotros se nos vendió la idea de que la mayoría de las mujeres que estuvieron en las batallas eran guerreras y de las mujeres que estuvieron en la resistencia indígena eran la mujer del cacique. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque en cada justo momento se asumieron diferentes roles. Eso es sencillamente un tema de inspiración, Noeli. Es el tema de inspiración de la mujer ahorita dentro de la revolución, como lo dije anteriormente, donde cada día nos vamos consiguiendo espejos en la historia donde vernos, donde entender cuál es el papel que tenemos ahora, donde modificar esas historias mal contadas que se nos dieron y que se nos enseñaron desde la escuela. Nosotros en la escuela nunca escuchamos hablar de una cacica, yo no lo recuerdo. Y cuando se hablaba de héroes o de caciques, solamente hablaban era de Huaycaipuro y uno que otro nombre. Claro. Entonces fíjese todo lo que se consigue y sobre todo, vuelvo e insisto, todos estos programas como este que usted nos acaba de invitar y que yo estoy encantada de estar aquí, nos sirven para seguir afianzando cuál es nuestro papel aquí, cuál es nuestra herencia, de qué nos vamos a sentir ahora orgullosas y orgullosos. Claro. Venimos orgullosos de una historia de resistencia por la libertad, claro, desde el inicio de los tiempos de esta tierra. Claro, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y esto es el propósito, porque es que las y los indígenas nos hemos negado a desaparecer. ¿Cuándo se comenzó esta lucha? ¿Quién la comenzó? Ah, bueno, ahí tenemos a nuestros guerreros, a nuestros héroes, a nuestras heroínas indígenas. Pero luego han venido otras y otros, y hemos venido, y hoy estamos nosotros, y vendrán otros, hay jóvenes que también estamos enarbolando la bandera de lucha, porque de eso se trata, para que lleguemos verdaderamente a la emancipación, para que lleguemos verdaderamente a la liberación de nuestros pueblos. ¿Pero de qué se trata? Bueno, que sintamos, como tú dices, esa autenticidad, ese orgullo ancestral,
que cada quien ocupa un espacio importante, ¿verdad? Y que nosotros podamos, estamos en este proceso de construir a este país y en esta construcción todos somos necesarios y que nosotros podemos con esta, tomando en cuenta que la misma Constitución al fin lo asumió y muchas constituciones lo están haciendo, de reconocer que somos un país pluricultural, porque hasta ahora, ¿qué es lo que se ha enseñado? ¿Qué es lo que nos han dicho toda la vida? A mí se me ha enseñado que lo indígena es un atraso, que tenemos que dejar de ser indios, que somos unos primitivos, que todavía estamos en la edad de piedra, y entonces nosotros tenemos que, y no es que nos sintamos mal si nos dicen que estamos en la edad de piedra, nosotros todos esos espacios los consideramos importantes, solo que hay que entender que la historia fue cortada. Se ha hecho un enfoque unilineal de la historia y son múltiples los recorridos y los caminos de la historia. Pero en el caso de Venezuela, los pueblos indígenas habría que ver cómo ha sido su organización, el modelo de organización social. En el caso de los guayú, cómo existe una organización social y una estructura horizontal, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue tan difícil someternos al pueblo guayú? Precisamente por ser un pueblo descentralizado, porque hubo muchos pueblos que cuando tenían un cacique, a ese lo mataron y ya sometieron al pueblo, ¿verdad? A menos que, claro, también la historia nos cuenta que otros asumieron este trabajo, como el caso de Apacuama, claro, ¿verdad? Y hay un cacique famoso en del Tamacuro que se llama Guaranaconi, y todo el mundo, nadie lo menciona. Guaranaconi fue el que ayudó a Bolívar a combatir, a capturar aquellos barcos ingleses, norteamericanos, que le vendían armas en pleno Orinoco en 1817 a los españoles, y Guaranaconi tejió una red que unió las bocas para que los barcos no huyeran, y eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Ajá, ese bueno, fue eso hay que contarlo, y al lado Emilio. de él cantidades de mujeres. ¿Por qué? Porque aquí la historia la pusieron cabeza abajo, como la democracia. Aquí ahora fue cuando llegó Chávez, que en la Constitución se dio, un viraje total y se incorporó el movimiento indígena para conquistar, rescatar el tronco común de donde vinimos. Venimos de un tronco común, que son los indígenas nuestros, que hayan llegado después los invasores, el primer imperio, como tú dices, peninsular, español, europeo, y de esa mesnada horrible. Y después vinieron, por desgracia, los africanos, porque venían de Namibia, de Costa del Oro, de Marfil, venían secuestrados por los ingleses y pobrecitos, aquí tuvieron que naufragar o venir. Aquí, por ejemplo, se dio Cariaco, ahí en Cariaco naufragó un barco y se pobló de negro, y Cariaco es un pueblo de negro. No quiere decir que los negros llegaron allí, no, llegaron por naufragio y poblaron esa región. Pero aquí en Venezuela típicamente hay dos expresiones. Tú eres negro, chico, tú eres indio, despectivamente. O sea, tú no vales nada. Fue Chávez el que llega aquí y en la Constitución rescata esos valores e incorpora al movimiento, a las etnias caribes, a nosotros. Nosotros tenemos cantidades de etnias aquí que están ahí sufriendo, trabajando. Bueno, ahora desde el punto de vista legal, jurídico, la Constitución le ha dado a ellos una personalidad. Aquí en Margarita hay terrenos indígenas, aborígenes, y hay un pueblo viejo aquí en Anzoátegui, tierras aborígenes, pero a los aborígenes le quitaron todo y a los negros todo. Entonces nosotros lo que queremos es que se rescate, que se enderece la historia y encontrar el tronco común de nuestros ancestros para personalizar el gentilicio venezolano. Mira, los pueblos, en parte los pueblos árabes le quitaron los ingleses y los franceses el gentilicio, el libanés, el palestino, el sirio, los mismos israelitas les quitaron el gentilicio. Entonces nosotros nos quieren despojar del gentilicio venezolano. Nosotros somos venezolanos. La gente habla de Pequeña Venecia. Aquí nunca existió Pequeña Venecia. Aquí siempre existió Palafito. Aquí Venezuela es una expresión indígena. Venezuela.
Venezuela. Entonces, claro, nosotros tenemos que investigar, profundizar y sería importante que en esto tuviera parte el Estado, en comisionar, en destacar o crear un instituto en la parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, para proyectar rescatar esos valores. Muy bien. Eso es una propuesta de Emilio Salazar. Ahora, Eunice, en 30 segundos, ¿qué propones tú que podamos seguir haciendo para utilizar este espacio? Ya tú más o menos a través de tu disertación tú lo has dicho, pero ya para condensar, para resumir, 30 segundos. Como dicen las célebres palabras, el conocimiento libera. Principalmente en el tema de nosotras las mujeres dentro de este proceso revolucionario, necesitamos seguir dando información, necesitamos dar a conocer todas estas historias. No solamente, vuelvo y repito, por el hecho de conocer la historia como tal, tenemos que buscarle una razón. La historia de por sí es una razón. Este programa pienso que es una gran vitrina. Primero para mostrarle al público, quien está viendo el programa, las diferentes facetas. Maravilloso, todas las facetas. Acabamos de tocar el tema de los levantamientos afrodescendientes, que es un tema importante también en todo lo que es la gesta de liberación, que no comenzó con la época de independencia, comenzó con la resistencia indígena. Así es. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta, por supuesto, que es seguir haciendo investigaciones, como decía el profesor. Maravilloso que pudiéramos unirnos un grupo de mujeres para hacer esta tarea y que su programa nos sirva de vitrina para seguir contando. No, está siempre a la orden. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Eunice Martínez, muchísimas gracias a Emilio Salazar por estos aportes. Esto que ellos han hecho es el comienzo de un trabajo porque vamos a continuar en esto, ellos van a seguir investigando y lo que investigan lo van a compartir acá. Muchísimas gracias a los usuarios y usuarias de este programa por permitirnos entrar a sus casas, por disponer de un poco de tiempo. Recuerden, la intención es, vamos a combatir la discriminación, vamos a combatir el racismo, vamos a profundizar, y a los propios hermanos y hermanas indígenas, vamos a fortalecer el orgullo ancestral. Nosotros también, los pueblos indígenas, hemos participado, hemos contribuido, somos los que estamos aquí en este continente. Entonces, enarbolemos verdaderamente la bandera de lucha. Muchísimas gracias al director de este programa, muchas gracias a la productora, al equipo técnico que nos ayuda para que ustedes nos vean. Muchísimas gracias y será una próxima vez. Na alihuna kaneiru el guayo ya sasura nasha chukwaho te ataka te wakwai paka para wamaiwa shatianta wala yura aleje tata. Jose kayaba do patu bini khaimu kakunawati kilama behe eheba bayo behe do patu bin khaimu kakunawati mera yo bhuwe kato puatabati Jose kayaba do patu bin khaimu kakunawati mera yo bhuwe kato puatabati eheba bayo behe kilama bayo behe nena korra kabitoteka Jose kayaba do